Hola, mi nombre es Daniel Rafecas y soy profesor tanto de Derecho Penal y Derechos Humanos, tanto en la Universidad Nacional de Rosario como en la Universidad de Buenos Aires. En este caso, me dirijo a ustedes para compartir algunas reflexiones en torno de un acontecimiento central en Occidente del siglo XX, que se lo ha definido en una palabra, digamos, muy trascendente, que es Auschwitz. Es decir, básicamente el exterminio por parte de la Alemania nazi y de sus aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de aproximadamente 6 millones de personas civiles ajenos al contexto de la guerra, hombres, mujeres y niños, por el solo hecho de su pertenencia a un pueblo, que era el pueblo judío. Entre otras minorías que también fueron perseguidas y exterminadas en ese contexto, Auschwitz ha venido a plantear la modificación de todos los paradigmas científicos y filosóficos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy sabemos que la cuestión central que se cristaliza con esta denominación Auschwitz es la aparición en el corazón de Europa a mediados del siglo XX de los campos de exterminio, es decir, unos recintos dedicados exclusivamente al asesinato sistemático de miles y miles y miles de víctimas traídas hasta allí desde toda Europa, judíos, utilizando para ello los máximos exponentes de la técnica, de la tecnología y de muchas ciencias que confluyeron en estos establecimientos del horror. Autores como Otto Kirchheimer, Theodor Adorno y muchos otros han reflexionado muy profundamente en este sentido, en el sentido de que tenemos un nuevo imperativo moral a partir de Auschwitz, que es la de revisar y replantear todos los paradigmas, los puntos de partida de nuestros saberes, de nuestras ciencias, incluyendo y especialmente el derecho, para procurar evitar que Auschwitz vuelva a suceder. En ese sentido, como recién decía, el derecho, y dentro del derecho especialmente las ciencias penales, el derecho penal, la criminología, tienen un papel particularmente cercano a la generación de Auschwitz, porque lamentablemente durante las décadas del 30 y del 40, tanto desde la criminología como desde la dogmática penal, se proveyeron discursos del enemigo, discursos autoritarios, que fueron utilizados por la dirigencia nazi para perseguir a los enemigos políticos del régimen y especialmente a los judíos. Entonces, en las últimas décadas, la década del 90 y lo que va de los 2000, se ha hecho todo una revisión y un replanteo y, digamos, hay muchos ámbitos académicos en donde estamos estudiando y estamos preocupados por esta cuestión, tratando de llamar la atención con trabajos de investigación, con monografías, con obras, con libros, con clases, con cursos acerca de esta cuestión, ¿no? La cuestión de cuáles fueron los aportes desde las ciencias penales para la conformación de Auschwitz. Bueno, brevemente, digamos, para dar algunas líneas en ese sentido, una cuestión central es la utilización por parte del nazismo de la criminología positivista, aquella criminología que aparece a fines del siglo XIX en el norte de Italia, en Francia, ¿no? Con autores como Lombroso, Garofalo, Ferri, Tarde, etc., que va a ser aprovechada por el régimen nazi y la propaganda nazi para crear la llamada criminalidad judía, ¿no? Y entonces vamos a tener durante la década del 30 y hasta el inicio de la solución final
cotidianamente en los medios masivos de comunicación, en los cines, en los diarios, en los órganos de publicidad y de propaganda y de información del régimen nazi, e incluso en los discursos cotidianos de los dirigentes nazis, una frase que se va a repetir permanentemente: los judíos son delincuentes por naturaleza, los judíos son delincuentes por pertenencia racial, y por lo tanto, en un primer momento había que sacarlos del Tercer Reich. En un segundo momento los querían aislar en lugares, en espacios o en estados satélites propios, y finalmente, con el advenimiento de la guerra en Europa, van a comenzar los proyectos genocidas, primero por fusilamientos y después las cámaras de gas. Así que acá tenemos un aspecto muy importante de aportes desde las ciencias penales, de discurso para el genocidio en el marco del régimen nazi. Y luego también, lamentablemente, desde la dogmática van a aparecer autores, juristas, como Edmund Mesger, por ejemplo, que van a ser proveedores permanentes e incesantes desde el año 33 y hasta el año 45, con la finalización del régimen nazi, de teorías o de teorizaciones absolutamente funcionales a la ampliación del poder punitivo totalitario y a la persecución y detención, tortura y asesinato de miles y miles y miles de personas, perseguidos políticos, perseguidos raciales, perseguidos por distintas razones, con teorías increíblemente refinadas desde la dogmática, puestas al servicio expreso y directo del régimen nazi. No solamente en el ámbito penal esto ocurrió, también hubo aportes muy importantes desde la filosofía del derecho o del derecho político, entre los cuales se ha destacado Carl Schmitt, que hoy en día también sabemos que tuvo un papel protagónico dentro del régimen nazi, especialmente entre 1933 y 1936, poniéndose a la cabeza, Carl Schmitt poniéndose a la cabeza de la fundamentación y legitimación de las medidas aberrantes que el régimen nazi iba realizando en ese contexto. Por ejemplo, las leyes de Nuremberg en 1935, la noche de los cuchillos largos el año anterior, en 1934, y coronando esto en 1936 con un congreso para erradicar la influencia judía de los trabajos académicos y de las bibliotecas en Alemania en la Universidad de Berlín en 1936. Estos son, digamos, pequeños pero muy significativos ejemplos del lamentable papel que cumplió la ciencia penal en Alemania en el contexto del régimen nazi, pero que no se diferenció demasiado del aporte que también se hizo desde otros saberes y otras ciencias al régimen, y que es lo que ha llevado, en definitiva, en la posguerra, ¿no?, a partir del 46 en adelante, a este replanteamiento que, en mi caso, yo también lo considero, es un imperativo moral, revisar todos nuestros paradigmas para evitar caer nuevamente en que las ciencias terminen siendo funcionales a modelos autoritarios, especialmente en el ámbito del derecho, el derecho constitucional, el derecho penal, la filosofía del derecho. Tenemos que construir y defender teorías y conceptos que solamente sean funcionales a estados democráticos de derecho, y nunca más que vuelvan a ser funcionales a dictaduras o estados totalitarios, y que terminemos en definitiva justificando Auschwitz en el sentido universal, o la ESMA o la Perla en sentido local. Muchas gracias.